Saludos cordiales, señores estudiantes. Bienvenidos una vez más a la asignatura de Comunicación Oral y Escrita, docente ingeniera Joana Zambrano Elcida. En esta segunda unidad vamos a ver la última parte de los temas que nos faltan ver y están relacionados acerca de los fonemas. El objetivo de esta clase es que puedan reconocer el uso de los fonemas para poder distinguir el correcto significado de las palabras, cuyo resultado de aprendizaje es que desarrolla destrezas de comunicación oral y escrita utilizando un conjunto de técnicas que determinan las pautas para comunicarse con efectividad y utiliza pautas apropiadas en la formulación de oraciones, realizando una correcta acentuación mediante ejercicios y técnicas logrando matizar los sonidos. En esta unidad vamos a ver conceptos que se relacionan a fonemas, unidades, lengua, articulación y fonación. Los subtemas que se desprenden del siguiente tema que les he indicado es qué son los fonemas, qué nos permiten los fonemas y cómo se utilizan los fonemas. Partiendo del concepto de qué son los fonemas, se denominan a estos como las representaciones de los sonidos del habla. Es decir, también se las considera como unidades mínimas que ayudan a diferenciar el significado de la lengua, es decir, del lenguaje oral. Por ejemplo, si se pronuncia cama y casa, hay una diferencia en una letra que me ayuda a identificar qué significa cada palabra. Las características del fonema son que carecen de significado propio, son indivisibles, son abstractos y además ayudan o sirven para el análisis lingüístico. Vamos a realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué significa votar y votar? Podemos decir que la B y la V son fonemas que pertenecen al idioma o al lenguaje español. La respuesta es no, porque el sonido de la B y la V en español es el mismo. La diferencia de significado no se encuentra dada por el sonido, sino bien por la escritura. Los fonemas en el idioma español se clasifican en fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. También podemos decir que los fonemas consonánticos tienen una subclasificación y estos varían o cambian dependiendo del punto de articulación, la sonoridad, la salida del aire y la continuidad. Vamos a ver a continuación cuáles son los que se clasifican de acuerdo a la pronunciación o la salida del aire dependiendo de los dientes y los alvéolos, como se señala en la imagen. Estos son la N, la D, la T, la S, la R, la L. Es decir, se utiliza el diente para su pronunciación. En cambio, aquellos que el sonido se encuentra dado por el paladar, como la Y, Che, Ñ, luego tenemos a los que el punto de articulación lo da o se estandariza de acuerdo al labio, está la B, E, F, M. Y luego tenemos al velo del paladar, la parte de atrás del paladar, y el sonido se escucha como un sonido un poco más grueso, es decir, la G, la K y la J. De acuerdo a la sonoridad, los fonemas pueden ser sonoros o áfonos. Es decir, si es sordo, depende si vibran o no las cuerdas vocales. Una forma fácil de encontrar o de identificar la sonoridad de un fonema es tocando con los dedos a la altura de la laringe al momento que se produzca. Por ejemplo, cuando decimos que un fonema es sonoro, cuando se pronuncia y vibra la cuerda vocal. Por ejemplo, M, B, G. Ustedes se tocan aquí en la parte de abajo,
las cuerdas bucales van a vibrar. Y cuando no vibran, es decir, cuando son áfonos, es la S, la F y la J. Se nota claramente que no existe esa vibración de la cuerda bucal. También dependen o se clasifican de acuerdo a la salida del aire, es decir, depende de la cavidad por la que el aire puede salir. Un fonema puede ser oral o nasal. Los únicos fonemas nasales que se conocen son la M, la ñ y la N. Como ejercicio, les recomiendo que intenten pronunciar en forma sostenida los fonemas con la nariz tapada. Les repito, de acuerdo a la salida del aire, son orales la S y la P. Y son nasales es la M, la N y la ñ. De acuerdo a la continuidad, hay fonemas que se pueden pronunciar con un sonido largo y sostenido y otros los que pueden sostener y son continuos. Los que no se pueden sostener también se denominan interruptos o no continuos. ¿Cuándo un sonido es continuo? La S, la J y la F. ¿Cuándo es no continuo? Cuando se interrumpe el sonido, por ejemplo, la P, T, la K. No hay una continuidad, no hay un sonido largo, sostenido, como en el caso anterior. También podemos decir que los fonemas se los conoce como líquidos. ¿Cuáles son estos? En el idioma español está la L, la R y la doble R. Se clasifican según la salida del aire, en lateral o en central. La L es un fonema lateral porque el aire sale por uno o los dos lados de la lengua cuando esto se pronuncia. Los otros se los considera centrales y la R se diferencia por su duración articulatoria. El primero, la R, es corto y el segundo, R, es más largo. ¿Cuándo son los fonemas alófonos? Por ejemplo, tenemos a la S, sol, pasto, dos amigos, juzgado y fósforo. Son las distintas realizaciones que los fonemas tienen en el habla. Es decir, no se emite un sonido como largo y pronunciado. Los fonemas vocálicos son los pronunciados de forma que el aire no encuentra ningún obstáculo y son capaces de formar sílabas por sí solos. Estos son A, E, O, I y U. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los consonánticos, no pueden formar sílabas por sí solos. Necesitan de un fonema vocálico para poder formar sílabas. Igual que los consonánticos, los vocálicos tienen su clasificación y dependen de la posición de la lengua y la forma de los labios. De acuerdo a la posición de la lengua, se clasifican en movimiento horizontal y movimiento vertical. En el caso de los movimientos horizontales, tenemos a los anteriores y a los posteriores, y en el caso de los movimientos verticales tenemos a los cerrados, a los medios y los abiertos. De igual manera, según la forma de los labios, se clasifican en labializados y no labializados. Los fonemas vocálicos, que se clasifican según el punto de articulación, tenemos a los cerrados como la I y la U, a los medios E, O y a los abiertos la A. También de acuerdo a cómo se pronuncian, dependiendo del punto de articulación, está anteriores I y E. Centrales tenemos al A y posteriores a U, O. En este cuadro adjunto, pues ustedes podrán ver de mejor manera, de forma gráfica, cuándo son anteriores, cuándo están centrales, dependiendo de la cavidad de la garganta o de la boca, y cuándo son posteriores,
como se ha indicado en la lámina anterior. Según la forma de los labios, estos pueden ser labializados, no labializados. ¿Cuándo son o cuándo se consideran labializados? Cuando se pronuncian redondeando los labios, por ejemplo, O, U. Y cuando son no labializados, cuando no se redondean de acuerdo a los labios, como la I y la E. No hay un tope de los labios. Luego está el punto neutro o el punto medio. Entre labializados y no labializados tenemos la A. Como observación, los fonemas vocálicos en los diferentes países o en otros idiomas, a diferencia del español, también se pueden considerar nasalizados. El idioma español y en el alfabeto internacional tenemos 26 caracteres. Sin embargo, en el alfabeto español se considera a la ñ como un carácter más, por lo tanto son 27. De alguna manera, las lenguas que tienen más letras en su alfabeto, en otros idiomas, agregan después de la Z las diferentes caracteres o letras. Por ejemplo, en los idiomas sueco y danés, letras dobles, no, en el idioma sueco y danés se agregan ciertas letras como la O que lleva la diéresis u otras grafos van agregados después de la Z. En cambio, las letras dobles, también se los conoce como diáfragos, conocidos como la CH y la L, van donde corresponde su letra sucesiva, pero no son considerados parte del alfabeto español ni internacional. Para concluir, podemos decir que un fonema es un sonido que sirve para poder diferenciar una palabra de otra en una lengua o en lenguaje oral. Por eso no todos los sonidos son fonemas, sino que estos pueden ser alófonos o variantes de un mismo fonema. La parte de la lingüística que estudia los fonemas se la conoce como fonética. Las letras sirven para representar gráficamente los sonidos en las lenguas que usan alfabeto, también se los conoce como grafos, como por ejemplo en el idioma castellano. La correspondencia entre fonema y la letra no es exacta. Por eso existe lo que conocemos como ortografía, es la que nos permite entender cuáles son las pautas de escritura y las normas que se aplican. Los sonidos se emiten de una manera especial, por eso cuando hablamos por teléfono somos capaces de reconocer las voces de diferentes personas y distinguir de los demás. Por tanto, existen diferentes clases de sonidos como diferentes clases de personas. Las actividades que se van a desarrollar, primero tenemos que deben de revisar los contenidos de esta clase, para la participación y o actuación de la clase de la siguiente semana, además que en el aula virtual se encuentra asignada una tarea como aprendizaje en contacto con el docente, donde ustedes van a elaborar un cuadro sinóptico acerca de las normas o las reglas que usan los fonemas como son la C, la S, la Z, la B y la U. Estas reglas tienen que venir expresadas en el cuadro sinóptico con ejemplos de cada uno de estos fonemas. Además, deberán de repasar todos los contenidos de la unidad número 2 para rendir el test de evaluación de la siguiente semana. En el caso del aprendizaje práctico experimental, deberán de realizar la presentación de la historia que ya fue corregida dentro del aula virtual, se hicieron observaciones, pero ya debe de ser presentada esta historia en el blog. Es decir, ustedes presentarán ya el link del enlace del blog como parte del producto secundario del proyecto de asignatura, para lo cual deberán de enviar a través de un archivo el link del blog con la respectiva carátula y por favor deben de revisar las instrucciones que están específicas en el aula virtual. Como parte del aprendizaje autónomo, deberán elaborar un video explicativo donde permita evidenciar el aprendizaje de los contenidos de la unidad número 2. Recordemos que hay una rúbrica asignada para la evaluación que está disponible en el aula virtual y recomiendo exponer estos contenidos de la unidad número 2 con ejemplos que estén muy claros. Esto sería todo respecto a la clase de la unidad número 2
están las referencias bibliográficas para fuente de consulta y nos vemos en la siguiente clase.